Muy buenas noches. Fundador del PPD, presidente del PPD, experto electoral del PPD, ex PPD. Se fue PP out. El Partido por la Democracia se quedó sin experto electoral, dice que va a ir como independiente. Tiene una cantidad de crítica, acusó que Girardi es el rey del PPD, que sin él el PPD no se mueve como una hoja. Me recordó a... ¿Cómo está, Pepe? Buenas noches. Hola, Tomás, buenas noches. Pepe Out está en el Congreso hoy día y por lo tanto tenemos esta comunicación vía a la distancia. A ver, lo primero... Estoy en el hall del Senado en particular. Específicamente. Lo primero, ¿qué quedó eso? Me acuerdo de los eslogans del PPD. El PPD te defiende siempre, era con apellido el asunto. El símbolo del PPD fue un león. Estos te defienden como un león, era el eslogan. ¿Qué quedó de todo eso? Fue en mi ausencia, eso sí, fue justamente el periodo en que yo estuve, el corto interregno que estuve como embajador en Suecia entre el 2000 y el 2004. Ya, pero era el mismo PPD. Fueron las campañas donde el emblema era el león, a imagen y semejanza de lo que había hecho el entonces diputado Girardi en defensa de determinadas causas. Y desde ahí, entiendo yo, se planteó esa campaña. Pero es una de las pocas campañas que yo no conocí. Empecé a buscar antecedentes de la renuncia. ¿Qué es lo que había dicho antes? Entonces me encuentro con una entrevista hace ya un tiempo, año pasado, y dice: he experimentado un distanciamiento espiritual muy difícil respecto de la conducción partidaria y sufro por el deterioro del posicionamiento del PPD, que sin embargo es anterior a esta coyuntura, 2015. Creo que la energía, la pasión, el proyecto que animó la creación del PPD tocó techo. Año 2015, o sea, el anuncio venía. A comienzos de este año mandé una carta al PPD porque estoy dolido. No le respondieron la carta, creo, entiendo que no le habían respondido nunca la carta. O sea, y ahora se va y dice que no puedo seguir en un partido que me decepciona desde el punto de vista de la democracia interna y como partido. ¿Desde cuándo que anunció que se iba? Porque esto era una muerte anunciada. Hace ya rato. Yo creo que el anuncio mayor fue a propósito del aniversario de los 28 años, en diciembre pasado, donde hubo una ceremonia y a mí me pidieron ingenuamente un aporte a esa ceremonia y escribí un texto sobre los 28 años y sobre cómo estaba hoy el PPD en relación al esfuerzo, al intento que fue, a su historia y a su proyección futura, y en verdad fue recibido gélidamente. Pero lo que más me sorprendió en ese aniversario, que fue en el Teatro Cervantes, allá abajo en el centro de Santiago, que tanto Sergio Vitar, Carolina Tobá, Víctor Barrueto, expresidentes que estábamos en un panel junto a Jaime Quintana, teníamos el mismo diagnóstico, salvo por supuesto Quintana. El mismo diagnóstico de desdibujamiento del proyecto original, pérdida de la identidad del partido y proceso de indiferenciación y de tradicionalización del PPD, que al final terminó siendo otro partido socialista y la gente siempre preferirá el original a la copia. Ahora, Guido Girardi es el factotum aquí. Sin él parece que no hay PPD. Es el controlador principal. Día, claro, lo que nos fue pasando, y esa es responsabilidad nuestra también, por haber abandonado la escena interna al final, y su mérito, entre comillas, es haber constituido una clientela gigantesca a punta de favores políticos, electorales y de puestos en distintas estructuras de gobierno a lo largo de Chile, hace que su poder sea una verdadera fortaleza inexpugnable. Y a la hora, por ejemplo, de competir con Ricardo Lagos, que ocurrió una vez, Weber, a pesar de que Ricardo Lagos Weber tenía una apreciación mucho más positiva en la opinión pública y en la opinión militante, finalmente, a la hora de los resultados electorales, la máquina
se desplazaba de una manera casi automática para mantener eso. Ahora él dejó la primera línea del PPD y en los últimos años lo que ha hecho es poner piezas que operan de manera muy funcional. Los 4 años del senador Quintana, en verdad, no son 4 años del senador Quintana, son la demostración del poder del socio controlador y la designación de la directiva futura. Es compleja esa frase, porque en realidad ya se designó la directiva que va a conducir los 2 próximos años, aun cuando la elección todavía no ocurre, porque, bueno, él generó un acuerdo sin debate previo sobre proyectos, sin verdadera competencia de liderazgos, porque en realidad lo que ocurrió ahí es que él le permitió a los socios minoritarios poner cada uno un candidato sin importar la legitimidad, la trayectoria ni nada, simplemente fichas puestas para un arreglo, porque al final yo he sentido en los últimos años, mientras más débil la conducción, más claro tienen los ministros a quién hay que acudir cuando se requiere la opinión o la inclinación o la decisión del PPD. Pepe, a ver, si el poder de Guido Girardi es en base a favores que después se cobran, bueno, eso es lo que hacía Vito Corleone, ¿no? Hacer muchos favores que en alguna oportunidad cobraban. ¿Hay un espíritu, un estilo mafioso al interior del PPD? Bueno, a mí un muchacho que es secretario general hoy día me dice que recordó lo que yo nunca supe, que me decían el llanero solitario y que ahora me había puesto el antifaz. Yo le retrucaría preguntándole cómo le dicen al senador Girardi al interior del partido y claro, todo ocurrió en Sicilia. Y efectivamente esa es la caracterización interna, aunque es una caracterización... ¿A Girardi al interior del PPD? Es una caracterización amistosa, pero no deja de tener un fundamento. ¿Cómo le dicen a Girardi al interior del PPD? Habitante de Sicilia. ¿Cómo le llaman a los habitantes de Sicilia? Siciliano. Tú lo has dicho. Ese es el gentilicio. Siciliano. A ver, hay una declaración que es del año pasado que dice: me siento muy defraudado al constatar el estándar ético de mi dirigencia. ¿A qué se refería? Por ejemplo, a Publicam, las boletas falsas de Girardi en alguna oportunidad. Sí, no recuerdo el contexto, pero claro, yo te diría que el problema central es cuando el partido se encierra en sí mismo y empieza a privilegiar la defensa de los suyos antes que el interés ciudadano, que es un reflejo generalizado en la política y en todas las corporaciones, pero que el PPD lo tenía mucho menos, porque era un partido más abierto, donde fluía la diferencia entre el adentro del partido y el afuera, era más sutil, era una membrana más permeable. Hoy día es una fortaleza. Y por lo tanto, mira, en el mismo momento, yo probablemente decía eso cuando en el mismo momento en que se cuestionaba a un ministro que estaba saliendo, cuestionado por boletas o informes que no habían sido hechos, la directiva lo designaba, anunciaba que lo designaría diputado designado en el lugar que había tenido que dejar un diputado que fue nombrado ministro, que entre paréntesis tampoco estuvo mucho tiempo en el cargo. Jorge Insunza. Exactamente. A ver, Jorge Insunza estuvo pagado por un grupo minero durante 15 años, ni más ni menos. Bueno, yo emití mi opinión, tú sabes... Por Andrónico Luksic, hablando claro. Y yo emití mi opinión y bueno, eso significó que el gobierno tomara una decisión. A mí me pareció una equivocación completa lo ocurrido. Yo en ese caso particular... porque yo era jefe de bancada cuando ingresamos y yo lo decidí que él fuera presidente de la Comisión de Minería y pregunté específicamente si ya no tenía relación alguna que pudiera complicarlo y luego entonces me enteré con una sorpresa y al mismo tiempo con enojo de que sí había algún tipo de relación. Pepe, a ver, Guido Girardi a usted lo acusó en realidad de ser, no lo dijo con estas palabras, pero un fracasado.
Guido Girardi comenzó con una letanía. Dijo, pero si este señor Out fue presidente, fue vicepresidente, fue secretario general, se desarrolló como dirigente sin cortapisas, sin presiones, todos los cargos, los nombró todos, a los que participó. El partido dio un giro ciudadano, no se izquierdizó, no fue a la izquierda. El liderazgo no es gratuito, tiene que ver con el trabajo, le dijo, e instalar los temas que mejor interesan a la comunidad. No es bueno descalificar a las personas tratándolas de mansas ovejas, o sea, como que lo siguen a él. Entonces dijo, tuvo todas las oportunidades Out, pero lo que pasa es que no le resultó nomás. Declaraciones de Girardi. Bueno, mira, si mi problema no es con Girardi, la gente podrá juzgar a quién le cree o a quién le sigue, qué argumentos le parece, pero esta no es una pelea entre Girardi y yo. ¿Ah? Por lo demás, con quien no tengo problemas personales, conozco desde hace décadas. Mi problema es político. Mi problema es que yo quiero ¿Girardi era distinto grandes. cuando lo conoció? Bueno, era un niño cuando lo conocí, por lo tanto, efectivamente era muy distinto cuando lo conocí. Y la gente va evolucionando, va tomando ¿Tiene reparos responsabilidades éticos? distintas. Perdón, ¿usted tiene reparos a la ética política, Girardi? Yo lo conocí antes de ser diputado siquiera. Sí, pero no, yo estoy hablando hoy día. ¿Tiene reparos éticos a la ética de Girardi? Cuando era un joven dirigente estudiantil. Yo no estoy calificando personas, yo estoy calificando conductas. Y no estoy calificando liderazgo, él tiene un liderazgo sin duda. Y yo no solo lo he reconocido, sino que lo he destacado respecto de la defensa de ciertas causas, el lugar que tiene hoy día, la pelea medioambiental, por supuesto Girardi no es ajeno, en fin, él fue un aporte al PPD sin duda. Lo que yo estoy hablando no es de liderazgo, lo que yo estoy hablando es de control, ¿ah? De poder, de vetos, de amenazas, de influencias, de cobros, de favores, de definición de estructuras a lo largo de Chile. Es decir, estoy hablando de control y de poder. No, está hablando de cosas el liderazgo es una cosa, por supuesto eres líder. Yo nunca tuve vocación de eso. Yo prefiero mucho más tener influencia que tener poder. No, pero está hablando de cosas muy graves. Nunca se me ha ocurrido que puede ser importante para un político poner un junior en una dirección provincial de algún ministerio, ni amenazar a un ministro para que mantenga determinado cargo. Todas esas cosas, francamente, yo las considero que son ajenas a la política. Y yo valoro como político, pero esta otra dimensión la desprecio. Perdone, y la condeno. Sí, lo que pasa, Pepe, vamos a hacer un alto, pero le dejo planteado el asunto. Usted está hablando de cosas asquerosas, está hablando de amenazas. Son cosas asquerosas, amenazar a un ministro de Estado, está hablando de cosas terribles. ¿Cómo se amenaza? Porque no sé cómo se puede amenazar a un ministro, qué poder se tiene, en qué consiste la amenaza si es que el ministro no hace determinada cosa. Se lo voy a preguntar después de la pausa para que piense bien la respuesta, porque lo que está hablando son cosas gravísimas. No tengo necesidad de pensarlo. No, pero tenemos que ir a la pausa. Le voy a preguntar otras cosas también, porque le voy a preguntar por qué se da tanta corrupción en el PPD, porque hubo corrupción en el caso Publicam, hubo corrupción en el caso Insunza, hubo corrupción en el caso Peñailillo. ¿Por qué tanta corrupción en el PPD? A lo mejor en otros partidos, pero dé una explicación por el suyo, o el ex suyo. Pepe, volvemos en un instante. Estamos esta noche con Pepe Out. Pepe Out está en el Congreso, en el Senado, nosotros en los estudios centrales. Pepe, a ver, varias cosas. Lo primero, ¿qué es esto de amenazar? Me llama mucho la atención que se acuse a Girardi de practicar la amenaza o el chantaje. ¿Con qué puede amenazar Girardi? No entiendo. ¿Qué poder tiene Girardi para amenazar? No es que le ande poniendo una pistola en la sien a una persona. ¿Cómo lo hace? No, son las típicas acciones de fuerza en una actividad que es de por sí ruda. Y entonces yo no creo tampoco que sea una práctica exclusiva, pero hay parlamentarios que plantean la consecución de un determinado cargo o la defensa de una determinada responsabilidad para alguien cercano a ellos
bajo amenaza de no aprobar o de bloquear determinado proyecto de ley cuando se trata de ministros o cuando se trata de alguien que tiene un cargo o una responsabilidad determinada en algún lugar y quiere postular en una lista adversa en la interna del partido. Bueno, la amenaza es fragilizar su desempeño o derechamente perder su empleo, en fin, pero esas son prácticas que no sé si son generalizadas, pero existen, muchas personas te dan testimonio de esas cosas. De pronto 2 senadores van en una campaña interna a un pueblo de Chiloé a reunirse en una asamblea con determinado concejal y una vez que cruzaron Pargua y están ya cercanos al pueblo, no lo encuentran al concejal, lo tratan de ubicar y finalmente al ubicarlo el concejal les dice que lo llamó el senador y que no puede reunirse con ellos. A ese tipo de cosas me refiero. No es algo exclusivo del senador, pero sí es una práctica que naturalmente daña la vida democrática de los partidos y yo creo que a la altura de hoy, con nuevo sistema electoral, con nuevas leyes de partidos políticos, con la decisión de que el contribuyente va a ayudar a que los partidos vivan y funcionen, ya no solo se puede reclamar democracia, se puede exigir democracia y por lo tanto el Estado debe preservar los derechos de los militantes para que se puedan ejercer de manera adecuada y debe castigar toda práctica clientelar, como por lo demás, yo no sé si tú viste, pero en el Perú descalificaron a un par de candidatos por cohecho. Me refiero a candidatos presidenciales en el curso de la campaña, es decir, bastó que un candidato firmara un cheque por 8 millones de pesos para un comité de vivienda y publicitó esa actividad para que el Tricel del Perú lo descalificara como candidato. Y a mí me parece que nosotros tenemos que avanzar hacia allá porque la política debe recuperar prestigio, debe recuperar credibilidad y naturalmente si se terminan imponiendo esas prácticas como regla general, francamente mejor cerrar el boliche. Hago algunas preguntas rápidas que se nos va el tiempo. La primera, ¿cómo explicar la corrupción en el PPD? Yo decía, un caso fue Publicam, después fue el ministro que tuvo que irse, Jorge Insunza. El caso Peñailillo, boletero por excelencia de la precampaña de Michelle Bachelet, PPD no hace nada. ¿Debiera hacer algo con él? ¿Sí o no? Bueno, yo he dicho que sí, naturalmente. ¿Que debiera irse? Y una de las razones por las que me voy es la excesiva tolerancia a las transgresiones éticas. Ahora, yo no quiero ser como esos maridos que lo único, o las ex mujeres que lo único que se dedican a denostar al hombre que amaron durante mucho tiempo, y yo tampoco voy a dedicar mi vida a hablar ahora de todos los defectos que tiene o que tuvo el partido. Yo decidí irme por el descontento con su situación actual, pero sobre todo por no identificarme con su evolución política, es decir, el posicionamiento político que tiene el PPD hoy día lo hace, a mi juicio, indiferente, es decir, indiferenciado respecto del Partido Socialista e incluso del Partido Comunista, y francamente mejor será siempre el original que la copia. El PPD quiso ser un partido de centroizquierda progresista con una relación distinta con la ciudadanía, un instrumento de la renovación política chilena, y claramente en ese esfuerzo, creo yo, hoy día está completamente frustrado, está convertido en un partido tradicional como los otros. Hablemos de Michelle Bachelet. Bueno. Usted dijo, se necesita que la presidenta... ¿Con quién voy a viajar a Suecia y a Inglaterra a propósito este domingo en una visita de Estado? Y como yo fui embajador en Suecia, me invitó a que la acompañara. Entonces no puede hablar, no puede criticarla. Le cambio la pregunta. No va a contestar. Yo siempre contesto todas las preguntas. A veces uno renuncia a ejercer el rol aunque no renuncie. A veces uno renuncia a ejercer el rol aunque no renuncie. Una declaración durísima con respecto a Bachelet. Se necesita que la presidenta se ponga a la cabeza de la sanción moral de lo que ha ocurrido. ¿Le siguen sonando estas frases? Sí, por supuesto. En su cabeza? Y yo creo que le siguen sonando a todos, porque
Desde febrero de 2015 cambió completamente el panorama, producto justamente de no haber tomado la decisión esa que yo estoy comentando allí. Y estamos donde estamos desde el punto de vista de respaldo ciudadano, y me refiero a la presidenta, pero también a su gobierno, a nuestro gobierno, por básicamente esa decisión, porque el gobierno estaba sostenido desde la popularidad, la confianza, la adhesión, la credibilidad de la presidenta, y en la medida que se vino al suelo esa credibilidad y esa confianza, naturalmente eso generó una caída del gobierno y también del apoyo a las reformas. Si tú te fijas hoy día, las encuestas muestran un respaldo mucho mayor a las reformas, aunque no sea mayoritario en todos los casos, que respaldo al gobierno. Y por lo tanto, las reformas podrían llegar a salvar al gobierno, pero su gestión, su posición, su credibilidad es lo que se vino al suelo y es difícilmente reparable. Ya, pero una cosa es eso y otra cosa es decir que no ejerce el rol. A veces uno renuncia a ejercer el rol, aunque no renuncie. Si la declaración es durísima, no ejerce el rol como presidenta. Yo estaba comentando justamente en un momento en que incluso se llegó a decir, ¿se acuerdas tú que podía renunciar? Y yo dije que lo más grave no es que pueda renunciar un presidente, lo más grave es que renuncie a ejercer el rol, en un momento en que efectivamente había un vacío de conducción gigantesco. Pepe, yo nunca seré, Tomás, yo soy un diputado leal aquí, el ministro de Hacienda me adora en la Comisión de Hacienda porque efectivamente contribuyo a hacer avanzar los proyectos y a tratar de ordenar detrás de esos proyectos al conjunto de los diputados, pero nunca omitiré mi opinión cuando hay que expresar una crítica, porque no se avanza sin autocrítica. Pregunta, se nos está yendo el tiempo, pregunta y respuestas cortas. Sí. La primera, si la elección fuera el próximo domingo, una elección presidencial donde fuera Piñera, ¿quién gana? Frente a Lago, frente a Isabel Allende, frente a los candidatos que aparecen en el tapete. ¿Quién gana? Claro, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que de todas maneras habría uno solo. Frente a todos los otros, por supuesto, Piñera parece más grande, pero el día que la nueva mayoría... Mira, si la nueva mayoría hace una primaria y tiene un candidato, el resultado, garantizo, va a ser incierto, va a ser estrecho y de resultado abierto. Pero si fuera la elección el próximo domingo, ¿a quién le pone la ficha? Bueno, si es el próximo domingo, no hay candidato de la nueva mayoría y en consecuencia gana Piñera por walkover, si es el próximo domingo. ¿Le gusta la actuación del Servicio de Impuestos Internos sobre la investigación del financiamiento irregular de la política? ¿Cree que ha sido ecuánime? Habría preferido mayor coherencia, mayor consistencia. De pronto no logro entender la lógica aplicada en unos casos y la aplicada en otros. Pero eso viene de la moneda. El director del Servicio de Impuestos Internos, funcionario de la exclusiva confianza de Bachelet. Me estás preguntando por el director del Servicio de Impuestos Internos. Que responde que tiene a la por lo demás autonomía para tomar sus decisiones y yo espero que la ejerza. ¿En serio? Yo espero que la ejerza. ¿Cree la autonomía? ¿Cree que existe esa autonomía? Yo espero que la ejerza. Está definido en su rol, por lo tanto debe ejercerla. Y uno tiene que exigirle eso. ¿La nueva mayoría tiene que insistir ante el CERVEL o a un tribunal calificador de elecciones por las primarias o olvidarse el tema? Olvidarse. ¿Por qué? Trámite lo único que hace es profundizar el fiasco. O sea, darle el asunto por terminado y hacer primarias convencionales o no hacer nada. Darle el asunto por terminado y hacer encuestas en las comunas grandes y eventualmente primarias en las comunas chicas, porque es imposible hacer primarias en las comunas grandes, porque es imposible hacer campaña fuera de la ley. ¿Usted pretende ir de candidato? Poder al CERVEL para que las controle. Las campañas ilegales hoy día son imposibles. ¿Usted pretende ir de candidato el próximo año, pero es independiente ahora? ¿En qué lista? ¿Lista con quién? Pretendo ir de candidato como independiente. ¿Pero con quién? Pues lista con quién. ¿Tiene que ir en lista? No necesariamente en lista. El independiente puede concursar como independiente simplemente o puede concursar en alguna lista.
Yo lo que puedo decir es que lo haré solo o lo haré en compañía de una lista, dependiendo naturalmente de cómo se configure el cuadro, particularmente el cuadro presidencial, porque la elección presidencial y la elección parlamentaria van pegadas y por lo tanto, si tengo candidato presidencial en la próxima elección, voy a estar en su lista parlamentaria, naturalmente, en calidad independiente. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Pero eso está tan abierto hoy día y con tanta incertidumbre. Gracias, Pepe. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Tomás. Chao. Gracias. Chao. Pepe Out. Estábamos en contacto con él. Está en el Senado en estos instantes. Nos acompañó esta noche. Buenas noches. Gracias por seguirnos.